Haber nacido como hija de pastor marcó su vida, su ministerio y su familia, y aprendió un estilo de vida que sería imposible de olvidar. Soy Emily Marín, este es Diálogo con el Pastor, y hoy conoceremos la vida de Francelis de Hidrogo. En mi experiencia ha sido bastante buena, bastante buena. Creo que eso me ha ayudado mucho porque desde pequeña la instrucción. Claro, ciertamente hay cosas donde a veces por ser el pastor, entonces quiero que las cosas sean un poquito más así. Hay una exigencia porque se habla de que si tenemos moral en casa, para entonces luego en la iglesia poder exigir algo o poder decir algo. Entonces sí hay un poquito de que, bueno, tenemos que comportarnos de esta manera. Puedo decirte algo que me pasó en mi niñez, por ejemplo. En nuestros principios, pues allí en la iglesia ya uno va encaminándose, entonces el pastor decía, necesito que me ayuden, ya están creciendo, tienes que ir a la iglesia con la Biblia y el velo. Entonces como niño nosotros quizás se nos olvidaba, pues. Entonces decía, ¿dónde está la Biblia y dónde está el velo? Y nosotros nos quedábamos así como que, bueno, pero es que se me olvidó hoy. Pero es aquella cosa como que nos van educando, nos van enseñando hasta que llega a crecer en nosotros, pues, los principios, los valores, comunicarse mucho, pero sí hay experiencias muchas, pues, tanto buenas como no tan buenas. Sí, tengo por lo menos presente que mi padre nos reunía porque un grupo de 7, pero siempre estábamos acompañados de abuela, de mi mamá, los misioneros. Él nos reunía mucho y nos decía, nos hablaba la palabra del Señor. Nuestros juegos eran cultos de niños. Nuestros hermanos, uno decía yo soy el pastor, el otro decía yo soy el ujier, yo soy esto. Ese era nuestro entorno. Y él ciertamente pues nos hablaba, nos decía, nos orientaba, también nos decía pues que quizás íbamos a desarrollarnos profesionalmente, pero él también deseaba vernos en la parte ministerial. Entonces pienso que desde nuestra niñez fuimos marcados primero por el Señor como propósitos divinos, pero también influye mucho que mis padres, pues ellos estuvieron allí pendientes de nosotros, que si hay que ir a evangelizar, si hay que ir a la congregación, si hay que estar en un ambiente de manera que el ambiente cristiano pues te puede ayudar a crecer tanto espiritualmente como, porque hay que estar claro, los padres están pendientes de nosotros, que crezcamos físicamente, porque es la responsabilidad. Dicen, oye, yo quiero que ella crezca bien, que tenga identidad, pero también hay una parte espiritual y esa fue enmarcada pues en mi casa desde pequeño y recuerdo que siempre con sabiduría, como para que nosotros nos dijéramos, no quiero esto, sino que cuando alguien nos decía, mira, ve, y eso que eres el hijo del pastor, eso marca mucho y trae heridas, porque he conocido también gente que hablan de eso, no, me fui porque me hieren con eso, porque quieren que sea perfecto. Cuando esas cosas sucedían, entonces él decía, no, vengan acá, ustedes son seres humanos iguales, pueden cometer eso. Quizá uno de mis hermanitos corría en la iglesia, que eso, ay, Dios mío, ¿cómo hacemos si es pequeño? ¿Qué sé? No, pero es el hijo del pastor. Entonces esas cosas, pues, pero gracias le doy al Señor, todos nosotros pues nos mantuvimos allí y estaban pendientes, tanto que fuéramos profesionales, pero que siguiéramos los pasos del Señor. Así que creo que eso fue algo que quedó en nosotros para que yo hoy pueda entonces hablarle a otra generación, hablarle a mis hijas, porque eso que yo aprendí de pequeña, entonces yo puedo proyectarlos en ella, porque creo que es un modelo, creo que las cosas buenas hay que imitarlas. Y como yo vi que mi padre era conmigo, pues entonces yo con ellas les doy mi experiencia, les digo, mira, hay que insistir en esto, no te frustres por eso,
Si estás en la escuelita dominical y se te olvidó el versículo. No, porque yo pasé por allí. Entonces, por eso les puedo hablar a ellas así con esa libertad. Como te he estado diciendo, que nazco en un hogar cristiano, pero la enseñanza de mis padres era, no porque yo soy pastor o porque somos cristianos, tú vas a creer, siempre nos decían eso, tú vas a creer que ya eres salva. Hay algo que hay que trabajar y es en la convicción. La convicción es que tengas seguridad que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y siempre nos enseñaba, hay un libro. Y nosotros como que hay imaginación, un libro, sí, un libro. Tú lo confiesas aquí y allá en el cielo se escribe tu nombre. Ok, como niño quizás a uno se le pasa, pero el papá siempre allí. Yo recuerdo que a la edad de 8 años se sentó como que, porque ya estábamos como en una edad de colegio o segundo año, segundo grado, y entonces él dijo, ven acá, yo quiero hablarles de la eternidad. Un tema, pues yo lo había visto solo en películas, el infierno y eso, y uno no podía dormir en la noche. Pero el papá vino y dijo, no, yo te voy a enseñar qué es esto. Hay una eternidad. ¿Para dónde quieres ir tú? Bueno, lógico, para el cielo. Bueno, para ir para allá, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Recuerdo que a la edad de 8 años más o menos, puedo decir que hice la oración de fe con él y él me decía, todas las noches tienes que hacerlo, hay que arrepentirse. Hay cosas que a veces haces, piensas, dices que están ofendiendo y el Señor pues quiere que seas así íntegra, que sea. Bueno, empecé a trabajar con eso, creo que luego fuimos creciendo en el Señor. Como lo mencioné, a los 11 años que empecé a estar como en las partes evangelísticas, eso me permitió como desarrollarme más y tener un poco más de seriedad, porque aunque ya estaba entrando para un liceo, cuando ya iba a ir para una vida de liceo, pero ya en mi corazón yo sabía que Cristo vivía en mí y que habían cosas que yo tenía que ser un antes y un después. Además de eso, la gente me decía, oye, como que te pareces a tu papá, hablas como tu papá. Y yo decía, Dios mío, eso me comprometía, porque yo decía, ciertamente si ellos creen que me parezco o que hablo, entonces yo debo comportarme. Creo que en los 11 años ya tenía esa convicción, que cuidado que yo dijera algo que fuera en contra de la Biblia, porque ya yo sabía que, oye, no está bien. Creo que el temor de Dios pues fue haciendo una obra perfecta, fue haciendo lo que tiene que hacer en el ser humano, y es que nos orienta el Espíritu Santo de Dios, el temor de Dios allí, para que cuando entonces tenga que tomar decisiones, porque acuérdate que los papás están con nosotros en la casa, pero una vez que salimos, quien queda con nosotros es el Espíritu Santo de Dios y el temor de Dios que está en nosotros. Entonces eso para mí era muy valioso, que yo estuviera pegada de Dios, tanto las oraciones de los papás como que oraste antes de salir. El pastor José Mago para mí es un ejemplo. El pastor José de Jesús Mago y Francisca de Mago son mis padres. Nazco pues de estos dos misioneros. Él siempre me cuenta con aquella admiración y dice, a los 16 días de nacida empezó tu primer viaje misionero. Y yo, ay, yo no me acuerdo de eso. Y él dice, claro, porque recibo la orden que tengo que irme a Ciudad Bolívar y tú apenas tenías 16 días de nacida. Y así salimos al campo misionero. Así que él en sus experiencias, él cuenta, claro, después es que yo me voy enterando de todo. Pero ciertamente pues es una honra. Cada vez que viajaba a nosotros nos quedaba como un vacío y decíamos, Dios mío, pero tiene que ser así. Bueno, y mi mamá quedaba en casa, los misioneros, abuela, todo. No, tranquila, va y viene. A veces se iba 2 meses. Nos tocó muchas veces recibir Año Nuevo sin que él estuviera en casa. Y nosotros, la comunicación de antes no es la misma de ahora. Pero el Señor nos fortalecía, la iglesia donde quedábamos, el pastor adjunto, ellos pendientes. Y yo creo que Dios, pues, preparándonos a nosotros para todo aquello que era el cumplimiento de la profecía, porque ciertamente Dios, pues, va preparando los escenarios, va haciendo todo. Cada joven tiene retos que afrontar, circunstancias que atravesar y procesos que vivir.
Pero a Francelis se le sumaba uno más, y era ser la hija perfecta del pastor. Realmente pues se tiene la idea que quizás es así, pero cuando a medida que vamos creciendo, nos vamos proyectando, vamos viendo las cosas, de pronto entonces nos damos cuenta que no todo es tan fácil como alguien pudiera decirlo. Es que estás en un hogar cristiano y de pronto, como se dice, no, Dios da la solución a todas las cosas. No, se pasan cosas tan difíciles como también entonces podemos decir que se pasan cosas tan buenas, pero no todo es color de rosa. Aunque se le exigía el doble que a otros niños, Francelis se mantuvo en el camino de sus padres y su sabiduría, hasta que llegó a su juventud. Ya volvemos con más de Diálogo con el Pastor. Inicia tu día con fe y esperanza. Usted predicó y la Biblia dice que la palabra no volverá vacía. El hermano Puertas y sus amigos de oración en Los Matutinos, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Luz TV Internacional. Grandes historias, más bendición. Tras llegar a la universidad, Francelis se vio obligada a dejar de servir a Dios como pastora, para así terminar sus estudios universitarios. Bueno, el trayecto de estar en la iglesia, en la Misión 1, que fue donde me formé, y el camino hasta ser pastora pues, de la Misión Barcelona 52, pasan algunos eventos, y es que creo que Dios tiene todas las cosas pues así, pues canalizada, preparada para que nosotros, sus hijos, podamos aceptar en el momento, porque cuando mi padre pues en esa oportunidad me dice, mira, vamos a fundar, y yo quisiera que tú te encargaras de allí, en mi corazón yo decía, ay no, es que yo no tengo la convicción de ir a pastorear, me siento tan bien en la zona donde yo estoy, porque primero fui obrero de congregación, desde muy temprana edad, a partir de un curso de obrero, me dicen, listo, vienes como ayudante, pero no era como ayudante, porque en esa congregación entonces se fue el pastor y me dejan a mí una responsabilidad, yo como muy pequeña, o sea, yo me sentía chiquita allí, yo tenía 16 años. Y yo dije, yo aquí pastorear, ay no, pero quiero decirte que el Señor me ayudó, tuve un tiempo allí, ciertamente, pero luego de esa congregación, ya cuando estoy en la congregación, me casé, estoy acompañada pues de mi esposo, empiezan a nacer las niñas, tengo 3 niñas y empezamos el desarrollo pues en esa área y el pastor me dice, vas a ser jefe de obrero. Ahora voy para jefe de obrero, tenía 11 congregaciones a mi cargo pues allí con ellos, el desenvolvimiento en el área. El Señor me permite eso, yo creo que era capacitándome, adiestrándome en cosas porque uno tiene que adquirir un poquito de experiencia, porque no nacemos aprendidos. Entonces, estando en ese ámbito, el pastor dice un día, vamos a hacer una central y yo quiero que ustedes vayan. Yo me quedo viendo con mi esposo y le digo, ciertamente, yo no sé, no tengo la seguridad de ir. Pero el pastor nos dice, bueno, órenle al Señor, órenle a Dios y que Él traiga la respuesta. Él les va a confirmar porque ciertamente nosotros decíamos, si Dios va con nosotros, Él nos va a dar la victoria. Entonces Él es el que va a hacer todas las cosas para que nosotros nos sintamos bien, para que el trabajo sea un éxito. Y empezamos a orarle al Señor y yo decía que al pastor se le olvide eso. Entonces íbamos a una reunión de obreros y todo bien y de pronto el pastor decía, hay una central donde ellos se van a encargar. Y nosotros, oye, Dios mío, se acordó. Pero era Dios, hasta que llega el momento donde nos dicen hay que trasladarlos para allá, son central, van a empezar sus escuelas dominicales. El despegarnos nos dolió mucho. Pero sin embargo recibí una palabra de mi pastor adjunto cuando dijo, sabes que ciertamente no queremos que te vayas porque eres parte de la iglesia, creciste aquí, llegaste pequeña, te desarrollaste, casaste aquí. Bueno, y de verdad que nos ayudas bastante.
porque prácticamente era como la asistente del pastor, le iba a las reuniones, todo aquello. Me gustaba hacer ese trabajo. Trabajé con los niños, luego con los jóvenes, o sea que despegarme de allí era un poquito fuerte. Sin embargo, él me dijo, entiendo que si nosotros hoy abrimos el corazón para que tú te puedas ir, ese es el crecimiento de tu ministerio. Lo pude entender de esa manera porque sí nos dolía, porque teníamos como decir, pues ya una vida hecha allí con la gente, pero sin embargo nos tocó despedirnos y era un poquito diferente ya no vernos en la misión 1, sino ahora trasladarnos a un lugar donde yo decía, donde no hay nada, donde yo casi no trataba a esta gente, bueno, pero vamos a hacer el trabajo. He recibido la respuesta de parte de Dios que Él está con nosotros, que Él nos llevó y nos encaminó allí. Ya tenemos 6 años en la misión 52. No todo ha sido tan bueno, pero no tan mal tampoco. Hemos vivido muchas cosas, experiencias que el Señor nos ha permitido y realmente pues puedo decir hoy que el pastorear no es tan fácil, pero tampoco tan difícil. El Señor y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda y cada experiencia te va llevando a otra. Bueno, en ese entonces la tesis, para yo presentar la tesis tenía que ser de noche y yo estaba pastoreando exactamente en el templo, porque el templo se abrió una congregación para que la iglesia siempre tuviera las puertas abiertas. A veces hay gente que va con una necesidad, ay, pero no, la iglesia estaba cerrada porque la casa pastoral no queda allí. Entonces el pastor dijo, no, vamos a abrir, se va a llamar la congregación del templo. Bueno, entonces allí fue donde yo empecé, fueron los inicios. Y cuando yo estaba en esa congregación, duré bastante tiempo con ellos, pero cuando entonces entra el proyecto de tesis, es de noche. Y yo le digo a mi jefe de obrero, mire, yo no puedo asistirla, porque me va a chocar pues con la actividad de noche. Y ellos, sin embargo, estaban así, bueno, pues vamos a buscar la manera. Yo le dije, bueno, pero es que el Señor sabe todas las cosas, porque uno de los proyectos de vida, pues de mi familia, de mi papá, siempre fue, no, tienes que ser profesional, vamos para que te gradúes en algo, estudia. Bueno, yo hacía cualquier cantidad de cursos, pero él decía, no, tiene que ser una carrera, enfócate en eso. Y yo decía, sí, bueno, sí, es verdad, va a llegar el tiempo. Y llegó el momento, pero cuando ya era el proyecto, yo entonces dije, no puedo estar en las dos cosas, hay que tener un equilibrio. Sin embargo, se me permite, en ese proyecto, pues se me permite, allí colocaron a otra persona, yo hago mi proyecto de grado, me gradué en el 2006, me gradué, pero entonces ya cuando termino ya por hecho, pues toda la graduación, todo aquello, el jefe de obrero me dice, bueno, aquí está la congregación esperando. Y yo, ay, Dios mío. Bueno, entonces vamos a darle. Pero como era como un poquito sacar a aquel obrero para que yo fuera, entonces me pasan a otra congregación, a una restauración. Allí el Señor pues me ayudó y entonces hicimos el trabajo y nos quedamos allí hasta que el Señor entonces nos pasa pues a trabajar como jefes de obrero, pero sí lo paré un poquito, pero era como haciendo el equilibrio, pues, de poder yo realizar el proyecto de grado, que era lo que se requería en la universidad en ese tiempo. Las enseñanzas de su padre marcaron su vida desde una temprana edad, pero ahora, ya siendo adulta, le tocaba a ella tomar las decisiones y el camino de su vida. Bueno, ahí tengo una experiencia, porque yo me veía con una braga, con mis botas, con mi casco, porque yo estudié tecnología del gas. Mi hermano estudió petróleo y yo estudié tecnología del gas y yo decía, no, los dos nos vamos a trabajar aquí en estas empresas, qué sé yo. Yo me veía de esa manera, pero creo que el cielo me veía de otra manera. ¿Por qué? Porque hay un ingeniero en esa época, cristiano, y le dice a mi papá que me dé el currículo. Yo lo preparé, fino, todo chévere. Mi papá mete este curso, mete el otro, él apoyándome. Se lo dimos. Pero él me dice a mí, estás pendiente, porque yo voy a trabajar con otros ingenieros y cuando la licitación se dé, yo te llamo. Ellos llaman a mi papá y le dicen, preparé todo porque es para San Tomé. Oye, yo contenta pues, porque era mi primera experiencia.
Cuando estamos en ese lapso de tiempo, seguía pastoreando. Yo estaba pastoreando, seguí mi camino, esperando pues a ver qué pasaba por allí. Y entonces muy contenta, mi papá dice, no, hacemos los contactos en San Tomé y Luz del Mundo, sigues allá el trabajo y qué sé yo, bueno, chévere. Pero cuando llaman un día y dicen que el ingeniero pierde la licitación, él me dice, no te pongas triste. Y yo le digo, no estoy triste, pero sí, ciertamente en mi corazón yo decía, ay, se perdió como aquella esperanza de ir a trabajar lo que yo quería. Pero entonces él me dice, no, quédate tranquila. Y quiero decir que creo que como Dios sabe hacer todas las cosas, me fue metiendo como por otro panorama. El Señor fue abriendo cosas, fue abriendo escenarios, el Señor fue haciendo de una manera que yo me enfoqué a trabajar con la juventud de la iglesia y eso como que de currículo y cosas, no metí más para ninguna parte. Yo decía, oye, si a mí me dicen para trabajar ahorita, yo tengo que hacerme un curso o algo así, pero me enfoqué en la iglesia. Creo que eso me fue llevando por este camino que hoy día yo le digo a los jóvenes en la iglesia, le digo, no está mal dejar los estudios por decir que yo voy a servir a Dios, no, porque sí se pueden hacer las dos cosas. Pero yo les digo que el Señor trabajó conmigo de esta manera. No se me dio en mi vida secular, no pude trabajar y ejercer nada de lo que yo estudié. Sí trabajé otras cosas, pero con mi título no hice nada. Y a veces les digo a ellos, bueno, el Señor no permitió que yo trabajara allí, pero me trajo a trabajar en esta área y es donde me desenvuelvo hoy día. Y yo le digo a mis hijas, ellas a veces me preguntan, mami, pero tú estudiaste esto y tengo las fotos y todo. Sí, me preparé en eso, mas nunca se desarrolló, mas nunca fue un campo a desarrollar eso que aprendí. Pero hoy estoy aquí y yo creo que Dios lo quiso así, de esa manera. No en todo. Pero yo sí acudo mucho a Él. Sí, claro. Yo voy a tomar una decisión en algo que yo sé que es importante. Yo voy y le digo, tengo cierta situación. Y él con su experiencia me dice, sabes que en una oportunidad me pasó algo parecido, hice esto y eso, y funcionó. Entonces yo le digo, bueno, voy a hacer esto y ¿te parece si le agregamos esto? Perfecto. Pero en cuanto a la iglesia, si hay que tomar alguna decisión o algo, bueno, yo creo que Dios nos va capacitando, nos ayuda. Y sin embargo, cuando está tan fuerte, yo pregunto, siempre voy y le pregunto y le digo, ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? No, eso está fácil, haz esto, esto y esto. Entonces, no en todo, pero sí trato de buscar su apoyo, su sabiduría, su experiencia, porque yo digo, bueno, ¿y qué no le ha pasado o qué no ha vivido? Incluso con personas que a veces quieren que uno le dé una respuesta lógica a todo. Yo digo, no, yo no tengo esa respuesta. Entonces él me dice, es que la respuesta no la tenemos a todo, pero sí hay algo que le puedes decir y eso le va a servir de bálsamo, eso le va a servir. Y en esa área, pues sí me ha apoyado bastante y me ha dado palabra para yo poder entonces llevar a otro. ¿Cómo hago para nosotros entonces equilibrar que lo que pasó en aquella época no se repita en mi vida con mis hijas? Cosas como, por ejemplo, yo quiero es que ellas amen a Dios. Nada de imposición, porque obligado no. Yo lo que le he pedido a Dios es que ellas amen al Señor sobre todas las cosas. Y creo que en una oportunidad alguien me dijo, ¿y tus hijas no se cansan? ¿Tú crees que ellas no se cansan? Porque están muy pequeñas, porque cuando empezamos el trabajo, la distancia todavía es una distancia, pero el Señor nos ha bendecido. Y era una distancia y me decían, ¿tú crees que ellas no se cansan? Y yo dije, una de las cosas que le he pedido al Señor es que ellas no se cansen, porque es un ministerio. Es el ministerio y ellas van a crecer así como yo crecí, ellas van a ir creciendo. Errores que se cometieron en el pasado, que fueron experiencias que marcaron, yo sé que no las puedo traer acá, a este escenario donde ellas sientan quizás de que me van a obligar a ser cristiana, porque mi hija ahora es hija de pastor, es la hija de la pastora. Y yo a ella le converso, le digo, muchas veces vas a escuchar esa frase, pero es mejor hacerse loco
No te pongas así como que, ay, eso me impacta, porque yo lo viví. Entonces yo le digo a ella, quédate tranquila. A cada quien Dios le va dando. Dios te va a dar tu ministerio, si es de cantar, si es de predicar, quédese tranquila. Pero la experiencia de que viví en casa y trasladarla ahora a mi propia casa, eso me ha enseñado mucho. Creo que lo que viví allá, en parte, lo hemos practicado aquí y me ha ayudado, me ha servido. Mis hijas, tengo 3 hijas, una de 15, una de 13, una de 9, y aman al Señor. Siento que les gusta. De pronto a veces las pruebo, les digo, voy a una vigilia y ustedes se quieren quedar. No, nosotros vamos, a nosotros nos gusta ir. A veces siento que el trote es fuerte, estudian hasta la 1 y luego ir a una iglesia y luego después ir a una vigilia. Siento que, ¿por qué no se quedan? Y ellas me responden y eso es satisfactorio porque yo digo, ah, no, sí, está haciendo efecto porque Dios nos está ayudando a que ellas también se encaminen por esto. Mis palabras serían que no se dejen vencer por eso, porque sí he escuchado de testimonio de muchachos que no están hoy a la par de sus padres, que es un honor para el papá, porque por lo menos mi papá dice eso cuando él tiene la oportunidad de pasarme en una iglesia o cuando me toca predicar en su iglesia y él me va a presentar, él dice que él se siente feliz, que se siente dichoso, alegre, porque hoy ve esto que está sucediendo. Entonces, creo que cada hijo de pastor le da esa dicha a su padre si se mantiene y no le hace caso a eso. Ciertamente hay muchos jóvenes heridos, sí, pero creo que si nos ponemos en las manos de Dios, Él es el que va a sanar, es el que va a restaurar, es el que nos va a hacer entender, porque cosas que no entendemos, es el Espíritu Santo de Dios que nos va a hacer entender. Así que yo les digo que ciertamente pues se mantengan en los caminos del Señor, que sigan peleando esa batalla, que sigan luchando, porque sí vale la pena seguir a Cristo y darle la honra al Padre que es el pastor. Así que ese sería mi consejo, que perseveren en el Señor y Él les va a dar la victoria. Para Francelis, una familia con moral crea hijos con moral y le da al mundo el respeto y los valores que necesita. Soy Emily Marín, nos vemos en una próxima edición de Diálogo con el Pastor, donde conoceremos la vida de Esther Morales.